El Wi-Fi a veces da un poco de chucho, ¿sí? Yo me acuerdo cuando arranqué haciendo mis primeras aplicaciones de Wi-Fi, daba un poco de, nos ha hecho transpirar. Eh, no en el caso del SP32, ¿sí? Cuando yo arranqué con Wi-Fi allá hace muchos años, con otros core que teníamos que tener como muchísimas librerías corriendo y demás. Esto está bastante simplificado con Arduino, ¿sí? El Wi-Fi nos da la libertad de poder tener conectividad absoluta con nuestros dispositivos, ¿sí? Esto es con una PC, con un celular y poder tener control entonces de la aplicación. El mundo va en esa dirección, el mundo de los próximos 10 años va a ser totalmente distinto al mundo que ya actualmente tenemos y que es increíble viéndolo a la distancia de lo que hace 15 o 20 años atrás teníamos. Ya de por sí, eh, yo recuerdo que sobre finales de los 90 la empresa a mí me había dado mi primer celular y nada, nos podíamos simplemente llamar por teléfono y enviar algún que otro mensajito por allí. Y seguíamos mirando en las películas como algo de ciencia ficción, la posibilidad de poder chatear con alguien en una videoconferencia en la otra punta del mundo. Era algo que bueno, ¿no? Parecía fantástico y hoy en día es lo más común. Bueno, lo mismo está pasando con los dispositivos. El IoT, el Internet de las cosas, es la capacidad de poder llevar el Internet a cualquier dispositivo para poder tener conectividad. Ahí tenemos un mercado que es brutal porque eso está en plena expansión. De hecho, bueno, como RTC participamos del máster de Microchip el día lunes, que estuvo totalmente evocado a las aplicaciones IoT y ahí se pudo ver eh, la gran cartera de aplicaciones que hay desde lo que es el agro hasta la medicina, pasando por todas las instancias intermedias, ¿sí? Argentina allí tiene un campo muy fértil de desarrollo de aplicaciones y es una industria a la cual tenemos, si Dios quiere, muchos años por delante. ¿M? Eh, y necesitamos para eso herramientas. El SP32 cumple, pero sobradamente con las necesidades, ¿sí? Que tenemos, pues es una herramienta diseñada específicamente para esto. Y desde el entorno Arduino está recontramente simplificada la aplicación, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar por lo básico, pues a veces uno habla sobre qué es un servidor web y demás, y como que para el que nunca desarrolló nada de todo esto, le queda medio como en ascuas. Entonces, para no dar por sabido ciertas cosas, lo que vamos a hacer es ayudarlos a que puedan entender los elementos básicos para que después puedan entender cómo desarrollamos entonces la aplicación. Cuando hablamos de un servidor web, básicamente lo que estamos diciendo es tener control, ¿sí? De una aplicación. En este caso, esa aplicación está embebida adentro del microcontrolador, ¿sí? Y poder utilizar de forma remota desde una máquina, poder acceder a todas las prestaciones que tiene este procesador. ¿M? Entonces yo, por ejemplo, podría tener una página web metida adentro de el core de mi micro, ¿sí? Esto es en memoria de programa, donde podemos nosotros controlar, ¿sí? Por ejemplo, la lectura de sensores a través del conversor analógico digital y activar y desactivar eh, los puertos de entrada-salida, ¿sí? Siempre de forma remota. ¿M? Los servidores web
¿sí? Básicamente utilizan para hacer todo esto, ¿sí? El famoso protocolo HTTP, ¿m? Que me permite hacer la transferencia del hipertexto que forma parte de la página web. ¿M? Básicamente lo que hace el- mi aplicativo es de una especie de router, es decir, él eh, me genera la página y esta página puede postearse, ¿sí? En una red que ya existe o incluso si la red no existe, crearla él. Vamos a ver que van a existir distintas modalidades e incluso tener la posibilidad de que, bueno, si hay algún tipo de problema de acceso, poder reportarle un error 404 eh, al usuario, explicándole justamente que tenemos y desplegando un mensaje que tenemos algún tipo de problema en el servidor. ¿M? Quizás la gran diferencia del SP32 respecto de otras plataformas es que nos va a permitir crear tres tipos de conectividades, ¿sí? La primera es en modo estación, donde él básicamente lo que hace es sobre una red existente, eh, él directamente monta la página web mediante la cual podemos hacer la transferencia de información y el control. Pero eso es ya mediante una red existente. En este caso, puntualmente, vamos a tener que tener la información para poder acceder a la red que ya existe, ¿sí? Si yo, por ejemplo, puedo tener mi red que me suministra Telecentro, y entonces dentro de esa red que yo tengo, yo soy un punto dentro de la red de Telecentro, eh, a través de un router, ser un punto dentro de mi red, y entonces habrá que tener acceso a mi red, ¿sí? Habrá que conocer, bueno, mi usuario y básicamente la clave de acceso para poder acceder a mi red y entonces poder acceder a mi servidor. La otra es cuando no existe la red y entonces, que en muchos casos ocurre, no tenemos cobertura de Wi-Fi y entonces yo creo desde el SP32 una red a la cual podemos acceder con cualquier otro dispositivo, ¿sí? En este caso no podemos alimentar muchos dispositivos. El sistema está limitado hasta 5 dispositivos simultáneamente, ya que a pesar de que el procesador tiene bastante potencia y demás, sigue siendo un procesador de 32 bits, por más que está montado sobre el dual core y demás, ¿sí? Sigue siendo un procesador con capacidades restringidas, ¿sí? Por lo tanto, no puedo crear una red universal, ¿sí? Donde pueden acceder, no sé, cientos de dispositivos simultáneamente. Entonces, tiene sus limitaciones y tiene una limitación también en cuanto a distancia. Generalmente estamos hablando, si no hay paredes intermedias y demás, de una distancia máxima de 50 metros, ¿sí? Que está bueno porque me permite a mí controlar un montón de cosas sin tener que tirar cables y poderlas ver dentro de un radio de los 50 metros desde cualquier dispositivo. Y la tercera posibilidad es la de crear, ¿sí? Ambos formatos de acceso de forma simultánea. ¿M? Bueno, acá podemos ver el modo Station, donde en el modo Station ya existe una red, de alguna forma yo estoy conectado, tengo un router que está conectado, por ejemplo, al módem de Telecentro, ¿sí? Y desde acá
somos un punto dentro de mi red particular. Entonces, bueno, si yo tengo que acceder, tengo que conocer mi clave de acceso y mi nombre de usuario, accederé y podré acceder en ese caso a mi página web. Esto es uno de los, esto me permite a mí poder acceder de cualquier punto del planeta, ¿sí? Y es uno de los métodos que se usa mucho, ¿sí? Eh, en este modo, entonces, la dirección IP es asignada básicamente por el router. El SP32 va a obtener su IP a partir de la IP que le asignó el router y que recordemos que el ruteador lo que hace es asignarme direcciones que son dinámicas. Por lo general, si estamos siempre conectados al mismo puerto del router, siempre nos asigna la misma dirección. Si yo ahí cambio de puerto, puede ser que el router me cambie la dirección IP dependiendo del algoritmo, ¿sí? A veces hay algoritmos donde reconoce mi MAC address y entonces me vuelve a asignar la misma dirección IP. Con esta dirección IP es con la que yo voy a configurar el servidor web para poder volcar entonces la página, ¿sí? Sobre la red para que pueda acceder cualquier dispositivo, ¿no? El otro modo que hay, y que es el que vamos a ver, pues un modo muy interesante, es el modo Access Point, ¿sí? En el cual nosotros creamos un punto de acceso sin que exista, ¿sí? La red. Yo paso a ser, en este caso, de router, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Anteriormente nosotros vimos que el que generaba las direcciones IP, ¿sí? Era básicamente el router. Bueno, ahora yo hago de router, ¿sí? Y todos los dispositivos pueden acceder a mí y en ese caso yo genero las IP para cada dispositivo. Lo que va a ocurrir aquí es que como el dispositivo tiene que administrar toda la red y él tiene que crear la red, la cantidad, ¿sí? De dispositivos que pueden acceder simultáneamente está limitada. ¿M? Antiguamente, por ejemplo, cuando hacíamos las páginas web, ¿sí? Con los PIC 18, la cantidad máxima de dispositivos que se podían acceder en un servidor de forma simultánea eran de dos. Piensen que acá podemos acceder hasta 5 dispositivos, ¿sí? Eh, y que es más que sobrado para lo que se quiere hacer, y es que poder tener un monitoreo remoto. Yo puedo tener mi SP32 tirado controlando de pronto, no sé, un silo donde tenemos granos y controlamos qué tan lleno está ese silo y la acumulación de gases y la temperatura. Sí, yo estoy a 50 metros en una oficina eh, donde desde ahí puedo acceder remotamente, ¿sí? Al silo y controlar todo sin la existencia de ningún cable. Es un enlace básicamente donde usamos la capacidad de, bueno, la transmisión, el enlace de radiofrecuencia y toda la capacidad de recuperación de datos, ¿sí? Y el enlace rígido que nos genera el protocolo de comunicación HTTP. ¿M? Entonces, en este caso, ¿sí? Va a haber que establecer, ¿m? Un nombre para la red y van a tener que ustedes cargar una dirección IP propietaria a partir de la cual los distintos dispositivos van a poder acceder. ¿M? ¿Cómo entonces arrancamos para hacer la página web? Bueno.
Esto nosotros ya pasamos el link a la facultad donde van a encontrar toda la documentación y está esta presentación completa, donde justamente tienen todo esto que les vamos a narrar y explicar, ¿sí? Y eh, que incluso lo hemos comentado línea a línea para que les sirva para que puedan arrancar con su primer página. La idea acá es crear una página web muy sencilla donde va a haber dos botoncitos que me permiten activar y desactivar dos puertos, uno por cada botón. Entonces dinámicamente va a haber que ir cambiando, ¿sí? El estado de los LED. Va a haber un cambio dinámico dentro de la página, ¿sí? Donde se va a estar dinámicamente refrescando la información y va a haber un par de bits que van a auspiciar de banderas para indicarme cuál es el estado de los LED. Es como haber hecho el Hola Mundo, ¿sí? Que uno hace normalmente en microcontroladores, lo hacemos acá, un poquito más evolucionado. eh, pero es bastante sencillo. A partir de este ejemplo que nosotros le damos, pueden armar lo que ustedes quieran. ¿M? Lo primero que yo tengo que tener, ¿sí? Es el wifi.h, ¿sí? Que eso lo tengo que incorporar para poder tener acceso a todas las librerías de Wi-Fi y tener control justamente de las distintas modalidades. ¿M? Y después tenemos que incorporar también la librería webserver.h. ¿M? Esta librería la incorporamos justamente cuando yo necesito hacer un servidor web. Para cualquier aplicación Wi-Fi, pues yo podría hacer un escáner, por ejemplo, para ver qué redes hay. No necesito colocar el web server, solamente necesito el Wi-Fi. Por lo tanto, cualquier aplicación que yo vaya a usar la maquinaria del Wi-Fi tiene que tener justamente esta librería, pero esta librería la usamos solamente cuando implementamos servidores web. A partir de eso, una vez que tenemos incorporadas las dos librerías, creamos una constante, ¿sí? Para establecer el seed, es decir, básicamente el nombre que le voy a asignar a la red y la contraseña. ¿M? Que la contraseña nosotros acá la hicimos numérica, que es típica esta contraseña numérica. Necesita de hasta 8 caracteres, pero podría ser cualquier otra. ¿M? Y después necesitamos, ¿sí? Eh, Básicamente tres datos asignarle al sistema. ¿M? Que son, bueno, en primera instancia, eh, la IP local, que le asignamos el 192.168.1.1, la puerta de enlace, es decir, por donde yo me voy a enlazar, que es básicamente en este caso la misma que la IP local, y la máscara de su red, ¿m? Que en este caso estamos usando una máscara de su red del tipo C, donde podríamos asignar hasta, en mi red, podríamos asignar hasta 256 direcciones de dispositivos en la red, pero recordemos que solamente en realidad puedo tener hasta 5. Y para poder intercambiar información, ¿sí? Con el protocolo HTTP, el servidor va a usar un puerto, ¿sí? Dependiendo el tipo de protocolo, es el tipo de puerto que se utiliza. Hay distintos protocolos que se usan en Ethernet. En el caso del HTTP, el puerto para intercambiar información, ¿sí? Es el puerto 80. ¿Sí? Estos son puertos que ya han sido previamente asignados, ¿no? Por la normativa internacional. Por lo tanto, cuando yo hago una implementación de un servidor que va a estar trabajando
justamente con el protocolo HTTP, eh, se usa indefectiblemente el puerto 80. ¿M? A partir de ahí, lo que vamos a crear es identificar, bueno, un seudónimo para decirle en qué pines. Acá nosotros pusimos el puerto 4 y el puerto 5, donde hemos colocado los LED. Podría ser esto cualquiera, ¿no? Y creamos dos variables booleanas. Recordemos en Arduino, la variable booleana es la posibilidad que tenemos de crear una variable de un solo bit. ¿M? Que básicamente la llamamos LED1 status y LED2 status. Y ese LED1 y LED2 status les asignamos un valor inicial. Esto es cero, para justamente no disparar los puertos, porque recordemos que al ser posiciones de memoria RAM podrían tener cualquier estado de arranque. ¿M? Entonces, de esta forma yo me aseguro que los LED están apagados desde la entrada. Una vez hecho esto, ¿sí? Entonces arrancamos en la rutina de configuración, ¿sí? Hemos de recordar que en Arduino tenemos dos grandes loops. Tenemos el setup, es decir, la función setup que me permite configurar todo, y después tenemos la función loop, que es donde corre generalmente la aplicación. Eh, la idea es tener una comunicación auxiliar, es decir, un puerto de comunicación auxiliar, hasta que todo esto esté configurado y esté funcionando, por si aparece algún error y demás. Tener un puerto auxiliar donde podamos comunicar con el usuario, y entonces para eso usamos el USB. Y entonces establecemos la comunicación en 115.200, que es bastante rápido para no le tardar todo el proceso de arranque, ¿no? Y entonces, bueno, definimos en este caso que los pines son salida, y a partir de acá lo que hacemos es usar eh, las funciones para inicializar básicamente el servidor. Tenemos el Wi-Fi soft AP, que es la función que me permite activar justamente y pasarle a mi servidor, pasarle el nombre de usuario, ¿sí? Y el password. Y después tenemos el soft app config, que en este caso también me permite pasar la información de la dirección IP local, el gateway y la máscara de su red. ¿M? Y entonces quedamos allí plantados esperando, le damos un tiempo a que todo esto procese, porque le lleva un tiempo al controlador generar todo esto y que se estabilice. Y a partir de allí, entonces lo que vamos a hacer es generar unos manejadores para poder intercambiar información contra la página HTML. ¿M? Eh, de acá les comento que cuando, en este caso, la función soft AP y el soft AP config son las funciones que se utilizan para cuando hacemos la conexión AP, pero si nosotros hiciéramos, en vez de un punto de acceso, armáramos un station, es decir, que ya existe una red y yo soy parte de un punto dentro de la red. Allí la función es similar, pero justamente sin la palabra soft AP. Es decir, que acá tendríamos básicamente la configuración. Las librerías son muy similares. Entonces acá creamos los manejadores. Tenemos dos manejadores que van a estar básicamente intercambiando información respecto del estado del LED, y lo que tiene que hacer esto es, son funciones que me van a estar renovando básicamente el estado de los botoncitos, indicándome, por ejemplo, si el botoncito está en on o en off. Es
Esto me permite a mí tener la dinámica contra la página web que está embebida, ¿sí? Adentro del propio procesador, ¿no? Fíjense que esto básicamente es un string porque lo tiene que interpretar justamente la página web, ¿m? El HTML que tenemos dentro, y estas son básicamente las variables, esto es las banderitas que se han creado para establecer, son los famosos bits de si está en on o en off. ¿Qué ocurre si, bueno, hay algún problema dentro de lo que es el servidor? Es decir, no se puede acceder a la página por X causa. Bueno, entonces tenemos una función que es esta, server on not found, que lo que me va a permitir es cambiar el estado de una banderita, activar una banderita que me dice que no encuentra el servidor, ¿sí? Para poderle avisar al usuario. Inicializamos entonces una vez que hemos establecido todos estos parámetros, hemos cargado todo y demás, entonces inicializamos acá el servidor web y a partir de acá lanzamos, una vez hecho todo esto, lanzamos, ¿sí? Por la usar que el servidor ha iniciado. Y entonces ahora nos vamos a quedar dentro del loop, ¿sí? Básicamente con una función que es la que eh, administra la página web y va a ir intercambiando información, que es el server handle client, que me permite estar cambiando la dinámica. Todas estas funciones están ya hechas y forman parte de la librería del servidor que habíamos puesto al principio, ¿sí? Del web server que habíamos puesto al principio. Y bueno, con esto básicamente administramos el estado físico, ¿m? De los LEDs. Es decir, que esto me va a permitir estar intercambiando información contra y administrar el HTML. Y acá vamos a hacer las acciones. Fíjense que miramos el estado de los LEDs y vamos a ir haciendo en función de eso, accionando, ¿sí? Básicamente los pines, prendiéndolos o apagándolos. Eso es como el núcleo principal. Y entonces ahora viene una batería de funciones que son las que me van a permitir hacer funcionar el servidor. La primera función es la de el manejador que me permite eh, poner la conexión en marcha, digamos, ¿no? Donde tenemos allí las dos variables que volvemos a inicializar, ¿sí? Y que estas son las que reportan el estado de los LED. Recordemos que ¿m? Aquí nosotros vemos qué estado tiene cada una de esas y en función de eso accionamos. ¿Sí? ¿Ven? En función de eso vamos a estar accionando justamente los puertos. ¿M? Nos fuimos para atrás. Eh, Listo. Y bueno, hay una función específica que es la que me va a enviar código al HTML, ¿sí? Y que fundamentalmente es esta, el server send, que me va a permitir enviar la información contra el HTML. Fíjense que acá tenemos justamente el indicador del texto y acá lo que enviamos al HTML básicamente es el estado que van a tener los LED. Vamos a tener las funciones para el manejo de cada LED. Tenemos el manejador para el LED on y el manejador para el LED off. Esto lo que tiene que hacer es, eh,
básicamente encenderme o apagarme el LED, ¿m? Dependiendo el estado que yo haya cliqueado el botón, y va a ser mediante el send HTML el intercambio de información, ¿sí? Esto en este caso es si el botón se ha activado, y en este caso si el botón se ha desactivado, ¿sí? Y con esto básicamente lo que hacemos es manejar el encendido del botón. Después vamos a ver en el HTML, en función de esta función se cambia el color del botón. Esto es, pasa a verde o queda en estado negro, y en función de esto se cambia la leyenda si está en on o en off. Tiene que existir una función para manejar el on y otra función para manejar el off de cada uno de los LEDs, ¿sí? Acá tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Para el caso eh, del segundo LED. Y fíjense que tenemos también acá armada la función que me permite disparar en caso de generarse el error 404, disparar el mensajito de que no encontró el servidor allí. Y entonces finalmente entramos a lo que es el HTML, ¿sí? El HTML, para el que no vio nunca o no manejó nunca, es básicamente texto, ¿sí? Es texto, entre comillas, semi-inteligente, porque existen banderas que me van a indicar distintas condiciones y me van a permitir cambiar, por ejemplo, los formatos y demás en mi página web. ¿M? Eh, entonces, acá vemos la función que es la que se va a encargar de administrar eh, la página HTML. Para el que ha trabajado con HTML, todos los comandos HTML los colocamos entre comillas, ¿m? Como si estuviéramos escribiendo en cualquier página web, pero hay que acordarse que hay que ponerlos entre comillas, puesto es HTML embebido dentro de mi código C. Y eso siempre se va a guardar dentro de un string. ¿M? Y entonces el puntero está apuntando justamente a este string. Este es un punterito que nos permite apuntar a este dato tipo string. ¿M? Entonces, bueno, esta es la cabecera indicando de que esto es un código en HTML, ¿sí? A continuación de esto, lo que vamos a hacer es, bueno, indicarle básicamente comandos básicos que necesita el navegador. ¿M? Y para darle estilo a la página, aparte del HTML, se van a manejar comandos que pertenecen a un lenguaje que se llama CSS, que eso me permite darle estilos distintos a, por ejemplo, los botones, ¿sí? Estilizar mi página HTML, ¿sí? Bueno, hay un montón de tutoriales que pueden ver en internet, donde están básicamente las sentencias elementales, ¿m? Y que recomendamos ver. No es difícil crear una página HTML, y menos con los tutoriales que tienen hoy en día en YouTube. ¿M? Es decir, que el programador no solamente tiene que conocer sobre electrónica en estos casos, y programación en lenguaje C, sino que además tenés que conocer el ABC del HTML y del CSS. Y en algunos casos también, eh, por ejemplo, cuando queremos incorporar objetos y demás, tendrías que, recomendamos nosotros, saber un poquito de Java, por si queremos incrustar, por ejemplo, un objeto, un relojito, que se vaya moviendo dinámicamente, sobre todo si queremos mostrar
variables proporcionales. Bueno, a partir de acá, entonces, lo que vamos a establecer en este caso es el tipo de font que vamos a usar, el color de la página, ¿sí? Y las distintas alturas que van a tener, ¿sí? Cada uno de los títulos. ¿M? Y entonces, a partir de acá, lo que vamos a ir haciendo es creando cada uno de los dos botoncitos que hay, ¿sí? Y le vamos a dar el estilo a cada botón. ¿M? Y especificarle, ¿sí? Nosotros vamos a tener una línea para los botones en on y va a haber otra línea para los botones en off, porque vamos a tener un color para cuando el botón está en on y otro color para cuando el botón está en off. ¿M? Eso es para eh, darle más actividad, ¿sí? A nuestra página. Bueno, a partir de ahí colocamos entonces el encabezado, ¿sí? Estas han sido todas definiciones para el armado, le colocamos el encabezado, ¿sí? Y los títulos que van a existir. ¿M? En este caso nosotros, bueno, le pusimos SP32 Web Server, ¿m? Y que estamos usando un punto de acceso. ¿M? Y entonces lo que hacemos ahora es, dependiendo del estado, cambiar justamente y administrar el, el estado de cada uno de los botones dependiendo si el LED está activo o está desactivado. ¿M? Entonces, para cada uno vamos a cambiar las referencias en las cuales vamos a estar dibujando adentro del botón y le vamos a poner si está en estado on o en estado off. ¿M? Y finalmente, bueno, terminamos el cuerpo del HTML y finalizamos con los tags, ¿sí? Que son las etiquetas que van dentro del HTML, ¿sí? Terminamos básicamente la página web, ¿sí? Si bien eh, la estructura es sencilla, hay que a veces escribir bastante por el formato que tiene el HTML. ¿M? Igualmente, en la actualidad, nosotros pues lo hicimos así a mano. Hay muchas aplicaciones que se pueden conseguir en la web donde vos puedes hacer todo el diseño gráfico y después pulsás un botoncito y este diseño gráfico se transforma en tu página HTML. Y entonces tenés que pegar allí todos los textos de HTML y embeberlos adentro de tu código C. ¿M? Recuerden, siempre con las comillas. Bueno, y así es como les queda la página, ¿sí? Donde van a tener los botoncitos que me van a cambiar de color en la medida que yo los voy a ir pulsando, ¿sí? Bueno, y tenemos la leyenda. Y en función de esto van a ir cambiando las salidas.